Regresamos con argumentos, seguimos conversando con la doctora Montoya sobre el tema de la migración. Migrantes venezolanos en países de América Latina, Estados Unidos, España, parte de los países que tienen mayor cantidad de venezolanos. La xenofobia ha venido también aumentando en la medida que ha aumentado la migración, sobre todo hacia países del Suramérica, es donde vemos la mayor cantidad de casos, no solamente en el país vecino Colombia, sino también países como Perú, Chile, es donde hemos visto los más recientes casos de xenofobia, ataques a venezolanos simplemente por ser venezolanos. Las políticas internas, los discursos políticos que tienen un marcado tono xenofóbico, hemos visto este tipo de discursos en Colombia. La alcaldesa de Bogotá es claramente una detractora de la migración venezolana. Muchísimas veces llegó a decir que incluso la delincuencia en Bogotá se había incrementado gravemente. Que luego intentan corregir, pero ya el daño está hecho. Además que si lo veías en número, representaba solo el 1% de la delincuencia de esa ciudad. Muchas personas están quizás temerosas, muchos venezolanos en Colombia temerosos por los discursos que llegó a dar Petro, pero sin embargo tenemos que esperar la toma de posesión de este presidente, ya que él lo que indicó es que él quería retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela, a lo cual hay que ponerle una pequeña lupa porque eso no significa que en regularización migratoria haya algún tipo de fluidez. Luego tenemos que en Perú, por ejemplo, recientemente modificaron la ley de migraciones y hay 4 o 5 artículos que desde el punto de vista de un abogado especialista en migración son abominables cuando sencillamente indican que un peruano no debería alquilarle un inmueble para habitación a un extranjero si ese extranjero no tiene visa. Es decir, que si muchos venezolanos que sabemos que están en situación irregular, que son la gran mayoría, y están en situación irregular, entonces no tienen dónde vivir porque a través de esa ley están todavía incrementando más el tema de la xenofobia. Vemos cómo desde el propio seno del gobierno están incitando a estas actuaciones, además que están violentando un derecho humano como es el derecho a la vivienda. Doctora, ¿sí? Y por ejemplo, muchos de esos testimonios que le decía que escuchábamos sobre la situación de aquellos que cruzan la selva de Darién, en esas causales decían, bueno, yo me fui de Venezuela a Colombia, pero en este país dejaron de alquilar a los venezolanos, llegó el tema de la xenofobia y sentí que no tenía otra opción. Muchos dicen, no quiero regresar a mi país con las tablas en la cabeza y prefiero seguir y buscar ahora un nuevo camino hacia Estados Unidos, porque muchos dicen, bueno, no quiero regresar y decir que fracasé en mi plan o en mi proyecto de emigrar. Sí, la pandemia incrementó muchísimo estas conductas donde los arrendadores sencillamente vimos muchísimo que echaban de los lugares de vivienda a las personas. Muchísimos también eran vendedores ambulantes, se quedaron sin trabajo a causa de la pandemia. Ya no tengo dónde vivir, no tengo cómo alimentar a mi familia, no tengo cómo subsistir, entonces decido ir a otro país. ¿Qué me encuentro cuando decido ir a otro país al que pueda acceder, por ejemplo, caminando? Todos los mecanismos regulatorios que hemos visto que han sucedido en el último año y medio, 2 años, donde la mayoría de países de Centroamérica y Latinoamérica han impuesto visas de turista para la entrada de venezolanos a su territorio. Al no poder entrar a algún otro país sin necesidad de presentar visa, ¿qué voy a hacer? Bueno, debo elegir un país al cual pueda entrar y pueda tener una seguridad. Esa es la forma en la que piensan los migrantes que están dentro de esta categoría. Claro. Bueno, si ya llegué hasta Colombia, hasta Perú, hasta Ecuador caminando, bueno, si estoy en Colombia, me voy por el Darién, que es lo que hemos estado viendo los últimos meses. 7.000 venezolanos entre enero y abril. Es muchísimo, es un número altísimo. Retomando el tema, sencillamente las políticas públicas que incitan a la xenofobia, las políticas públicas que dicen el extranjero es malo, el extranjero nos viene a robar el empleo o las mujeres venezolanas vienen a quitarnos nuestros maridos, que también lo vimos muchísimo en las redes sociales. Doctora, y a propósito de eso, tenemos por acá una información en un portal de noticias, El Diario,
donde habla del acoso sexual en Perú, ahora que toca el tema de las mujeres. Dice, el otro obstáculo que deben enfrentar las migrantes venezolanas en este país suramericano. Es un tema recurrente que hemos venido observando en las redes sociales y en los medios de comunicación acá. Dice, conseguir un espacio donde vivir, encontrar trabajo y mejorar su calidad de vida y adaptarse al nuevo país al que emigraron son las prioridades de miles de venezolanas que viven en Perú. Sin embargo, durante este proceso, refiere este diario, muchas de ellas se enfrentan a situaciones en las que han sido víctimas de discriminación, xenofobia y acoso sexual. Aquí está el portal de noticias que refiere esta información. Ser mujer migrante en Perú es enfrentarse diariamente a situaciones complicadas que pueden poner en riesgo la vida. Así lo expresaron algunas venezolanas de diferentes edades que hoy viven en territorio peruano. Dicen que las obligan a trabajar con prendas diminutas, algunas las acosan, les hacen tocamientos indebidos en plena vía pública. Existe el prejuicio que ser venezolana es estar vinculada a la prostitución o a estereotipos negativos, doctora. Ciertamente. Venezuela es un país donde se ha naturalizado y es totalmente aceptable el tema de la figura femenina con volumen. Por eso vemos que hay muchísimos cirujanos plásticos en este país y que vienen de muchos países, mujeres de otros países de Europa sobre todo, a operarse aquí. Eso por una parte. Por la otra que tenemos culturalmente, y también es aceptado, y no solo aceptado, es un hecho notorio comunicacional, que la mujer venezolana es una mujer bonita, es una mujer arreglada, que se preocupa por su imagen. Sin embargo, cuando vemos otras realidades, hay países donde normalmente la mujer no observa el cómo se ve y el cómo se percibe, y por eso ven mal que la mujer venezolana para salir a hacer mercado necesita estar arreglada. No dedica tanto tiempo a su cuidado personal, a su imagen, como lo puede ser la venezolana. Es una cultura quizá ya... Cultural totalmente. Entonces, llegan a estos países, hablando específicamente de Perú, y son objeto de acoso, son objeto de señalamiento. Hace quizás 1 o 2 años, justo antes de la pandemia, tuvimos una clienta en la consultora que regresaba de Perú diciendo que la esposa del dueño del sitio donde ella trabajaba la había amenazado de muerte porque su esposo ya no quería tener nada que ver con ella porque estaba enamorado de esta chica. También es un tema cultural, no pueden señalarnos ni minimizarnos como gentilicios sencillamente porque todos los venezolanos son malos o todos los venezolanos traen la delincuencia a nuestros países o todos los venezolanos son pobres. El tema de los últimos migrantes. De los últimos migrantes es lo que ha marcado la diferencia. Cuando echamos nuestra mirada hacia atrás, vemos que cuando el venezolano viajaba con el ahora extinto Cadivi, no era mal visto en ninguna parte y no escuchábamos de ningún tipo de estas situaciones que hemos estado comentando la tarde de hoy en los países a donde íbamos a viajar y a hacer turismo. Eso lo estamos viendo es con esta última situación de migrantes venezolanos. Bueno, aquí nos están llegando algunas preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Les recordamos que la cuenta es @argumentos_gb. Doctora, hay un comentario que le hace llegar Jorge Haskur. Le dice, la migración en cualquier parte del mundo es dura. Siempre habrá en el país receptor quien te critique y quien te apoye. Eso sucedió con mis padres hace 60 años en Venezuela. Bueno, debemos ir a una pausa, nos indica producción, pero al regreso vamos a estar leyendo algunas preguntas que también nos han hecho llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.